La persona que lleva 30 años trabajando y sacan del servicio por A, B o C y se expresa de una manera tal como que, mire, después de 30 años de servicio me han echado a la calle como si fuera basura. Fíjense que la diferencia está en ese último término, como si fuera basura. Porque obviamente alguien que está en una empresa 30 años y la sacan de un día para otro, pues no se va a sentir bien. Pero otra cosa es autodenigrarse o expresarse de esa manera, como si fuera basura. Otra característica que tienen las personas con esto, o que pueden tenerla, es que le cuesta expresar sus verdaderas necesidades y lo que realmente siente. Y entonces pone de primero las necesidades y los sentimientos de los demás sin darse cuenta. Siempre pone a los demás primero. Es que fulanito tiene hambre y voy a hacerle el almuerzo, y ni siquiera ella misma o es bonita ha desayunado. A veces se olvida, o sea, no solamente le cuesta trabajo expresar sus verdaderas necesidades, lo que realmente siente, porque como ha puesto siempre a los demás antes, ni siquiera reconoce o le cuesta trabajo reconocer cuáles son sus verdaderas necesidades o sus sentimientos. Ya se vuelve algo siempre ha puesto en segundo plano que hasta se olvida de ellos mismos. No le cuesta trabajo reconocer sus propios deseos. ¿Y de dónde viene esto? De que cuando chiquito, pórtese bien, no se orine, tiene que mantenerse limpio, lo que sea, se le inhibieron expresar a sus propios deseos. Y adicionalmente siempre se le llevó a que tenía que complacer, de hecho es innato que uno quiera complacer a su papá o a su mamá. Está el complejo de Edipo, el complejo de Electra, donde uno quiere complacer a su papito o a su mamita tan chiquito, pues son nuestros héroes. Pero ¿qué pasa? Que esto queda interiorizado en la persona y aún siendo adulto quiere inconscientemente complacer a su mamá, que como vimos es la progenitora que casi siempre está a cargo de esta parte de la crianza del niño, pero si ha sido su papá, entonces a su papá. Y entonces se siente con una incomodidad cuando por obvio se no complace las expectativas de su papá o de su mamá, se siente mal consigo mismo, es algo que le golpea durísimo y se sienta culpable. Y se siente incluso avergonzado cuando de pronto con cualquier detalle medio pudo, entre comillas, haber ofendido a su mamá o a su papá, entre comillas para él mismo, porque muchas veces no es así, y se siente la peor cucaracha, y se siente lo peor del mundo. Y todo esto, fíjense del origen que tiene, y realmente viene de una herida de vergüenza. Adicionalmente, esta persona tiende a ser hipersensible. Es decir, lo más mínimo lo hiere. Y como está acostumbrado o sabe el dolor de una herida, así sea la más mínima porque es hipersensible, hace también todo lo posible por no herir a los demás. Entonces, es una persona que se vuelve tremendamente complaciente para no herir a los demás. Y cuando lastima a alguien, se siente, como en el caso de no agradar a su mamá o de, entre comillas, ofenderla o no obedecerla, entre comillas, el malentendido obedecimiento a los padres, en el sentido de cuando es adulto ya es una situación diferente, genera un dolor profundo, genera una culpabilidad, y de los dolores más profundos que hay es el del sentirse culpable. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, el dolor de una culpabilidad. Entonces, es algo que, vuelvo y digo, es paradójico este tipo de herida. La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado y degradado. Así sea una crítica constructiva, así no sea con el ánimo de maltratarlo, la persona de por sí se siente humillada y degradada. Y paradójicamente, asimismo, es especialista en rebajarse a sí mismo, porque se considera más pequeño y menos importante que los demás. Adicionalmente, como habíamos dicho, se deja culpabilizar por los demás y es una reacción que inconscientemente atrae y que muy a su pesar lo atrae, porque a nadie le gusta que lo estén culpabilizando,
es que usted hizo esto y es que usted fue culpable de esto y mire lo que hizo. A nadie le gusta, pero esta persona desafortunadamente atrae también esa ese hecho de que las personas lo culpabilicen y no se puede defender, o sea, queda completamente paralizado, tetanizado, no sabe qué decir para defenderse y entonces se siente también culpable y avergonzado porque no se puede defender, o sea, es doble culpa. La que le están inculpando la otra persona, adicional siente rabia, siente ira y se siente todavía peor porque no se sabe defender, no se puede defender, queda paralizado. Entonces, vuelvo y digo, esta persona no solamente tiende a culparse de todo, sino que incluso carga con la culpa de los demás, porque en cierta forma esto le hace sentirse una buena persona. Si yo me culpo, porque así a veces la persona se dé cuenta que es la otra la culpable. Si ella misma se culpa, va a hacer sentir bien a la otra persona y va a ser buena persona. ¿Sí me entienden lo paradójico y lo destructivo que es este tipo de herida? ¿Cuánto daño se hace a una persona con este tipo de herida? Pongamos un ejemplo para entenderlo más en esto de la culpabilidad. Va una pareja en un carro, esposo y esposa. El esposo está conduciendo y están charlando. Él le hace una pregunta a su esposa y la mira un momentico, pues esperando a ver qué va a responder ella, pero en el momento de mirarla hace una maniobra equivocada al conducir y se estrella, entonces la acusa a ella de distraerlo porque no contestó rápido y entonces ella dice, ay sí, de verdad yo tuve la culpa, es que lo distraje, claro, por no haber respondido rápido. ¿Sí ven lo absurdo de esta situación? Y se atraen los dos, el matoneador y el matoneado, o el abusador y el abusado, o el que se siente culpable y el que hace sentir culpable. Es algo completamente paradójico, muy dañino. Y así podemos poner muchos ejemplos. Ya cuando la persona se da cuenta de este tipo de heridas, empieza a tomar su posición. Y son personas, un detallito adicional, son personas que piden perdón por todo. Ay, perdóname, me equivoqué, perdóname, discúlpame. Ahí hay algo que no está bien. Es una persona que se está culpabilizando. Tanto de lo que cree que es culpable, como de muchas veces venga y me disculpo yo para hacer sentir bien o para que el problema no sea grande o porque haya paz en la casa, y nada de eso es sano. Si bien es cierto, la Biblia dice que debemos ser pacificadores. En el Nuevo Testamento dice que debemos ser pacificadores, es decir, buscar la paz, pero buscarla sanamente. No buscarla a costa de heridas propias, de infringirnos nuestras propias heridas para obtener paz a toda costa. Eso no es sano. En ningún momento es sano. Adicionalmente, otro detallito. Esta persona hemos dicho que tiende a poner a los demás antes y ayudarlos antes que a sí misma. Y también siente que si no se ocupa, lo contrario, que si empieza a darse su lugar y a ocuparse de sí misma, ya no será útil a los demás. Y eso le genera un conflicto grande, porque gran parte de su significación y de su reconocimiento lo estaba basando en que era servicial para los demás y eso era lo que le daba el reconocimiento. Entonces entra también en conflicto. Y voy a poner otro ejemplo. Son personas que generalmente se sienten responsables de la felicidad de otros. En el ejemplo a qué voy, a que la persona se sabe vestir bien, pero muchas veces ni siquiera se compra ropa para ella misma. Se siente tan mal cuando se va hasta dedicarse ese pedacito de, caray, por lo menos me voy a ver bien, se siente mal. Entonces no se compra un vestido, no se compra un pantalón, no se manda a arreglar su cabello, o sea, o lo hace de últimas o lo hace despectivamente porque se siente mal, no se siente merecedora.